Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video vamos a estar conversando de un tema importante dentro del mundo de los aspectos astrológicos. En esta segunda sesión del módulo 5 vamos a hablar de la orbe. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Orbe. Empecemos por decir que como los aspectos son la distancia angular entre los planetas, para que la teoría de los aspectos sea precisa, se ha determinado para cada aspecto una distancia en grado. En este video específicamente no vamos a conversar netamente de los aspectos, vamos a ir como una introducción a ellos, hablando de cuáles son los mayores, los menores, incluso los exóticos. Pero es importante, antes de empezar en el estudio de cada uno de los aspectos y esas distancias que debe haber entre planetas o entre puntos astrológicos, y esto lo llamamos puntos astrológicos, al ascendente, al medio cielo, a las cúspides de las casas, incluyendo los nodos lunares, Lili, etc. Ahora bien, vamos a entender en relación a los aspectos. Los aspectos son estas líneas rojas, verdes, que están en el centro de una carta astral. Esas líneas lo que nos está indicando es la distancia que existe entre un planeta y otro, y hay una relación entre esos dos planetas. Ahora bien, esa relación será armónica o inarmónica de acuerdo a la distancia, de acuerdo a la teoría de los aspectos. Entonces, tenemos algo interesante acá. Los aspectos, vuelvo y digo, es la distancia angular entre los planetas. ¿Okay? Esa distancia en la teoría debe ser exacta. Si yo digo que para que se conforme el aspecto X, estoy hipotéticamente hablando, el aspecto X, debe haber una distancia de, imaginemos, vamos a mencionar XX, la distancia XX, es decir, eso es establecido en números, vamos a imaginar que diga 80 grados. La teoría dice que para que se dé ese aspecto X se debe dar 80 grados exactos, si no, esos dos planetas no estarían en armonía, no sería la palabra, en aspecto, es decir, en relación. Los aspectos se generan, entonces, bajo esta lupa de lo que estamos hablando, un aspecto se genera a una distancia exacta. Cuando decimos, por ejemplo, ahora sí vamos a mencionar aspectos reales, que la cuadratura se genera a los 90 grados, es porque la teoría dice que todo planeta que esté uno de otro a 90 grados, se está generando un aspecto astrológico que se llama cuadratura, ¿ok? Entonces, bajo ese esquema, vamos a introducir el tema de la orbe, que es, por decirlo de alguna manera, es la excepción a la regla. Pero es importante que cuando se estudien los aspectos, el aspecto, por ejemplo, el que estábamos mencionando de la cuadratura, es 90 grados. Aunque existe una orbe, es decir, hay un área de tolerancia, ¿ok? No podemos decir esa área de tolerancia, simple y llanamente decimos que una cuadratura se genera a 90 grados. La orbe, entonces, dentro de la terminología astrológica, será el margen de tolerancia que existe en los grados para que se produzca un aspecto. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? Es que la astrología, a través de este término o de esta metodología, le deja un rango de acción unos grados antes y unos grados después de generarse el aspecto exacto, que más adelante vamos a ver que se llama partir. Un aspecto exacto que está de acuerdo a la teoría, como lo determina la teoría, es un aspecto partir. Entonces, la orbe, volvamos a repetirlo, dentro de esa terminología astrológica va a ser el margen de tolerancia que existe en lo que se establece en la teoría para que pueda producirse los aspectos, porque si nos lleváramos netamente con lo que dice la teoría sin que exista una excepción a esa regla, serían muy pocos los aspectos que pudieran generarse
en una carta astral. Vamos a ver un ejemplo. La regla dice que la cuadratura se genera a 90 grados. Quiere decir con esto que todo planeta que se encuentre a una distancia de 90 grados de otro planeta tiene un aspecto llamado cuadratura. La regla de la teoría dice que la cuadratura se genera a 90 grados. Cuando nos pregunte una cuadratura a cuánto se genera, es a 90 grados. Otra cosa es la orbe, que lo que habíamos dicho antes, que es ese margen de tolerancia que se establece como un permiso, ¿okay?, para suavizar la regla, pero la regla sigue siendo la regla. Ahora bien, la excepción a esta regla, como decíamos, lo va a determinar la orbe. Entonces, hay dentro de la astrología y de acuerdo a cada uno de los aspectos una tolerancia o una suma, un número de grados que se permiten antes y después para que pueda generarse ese aspecto. Cuando esa distancia es exacta, es decir, cuando tenemos una cuadratura exacta, y digo cuadratura por mencionar el ejemplo que ya hemos venido trabajando. Entonces, cuando esa distancia es exacta, es decir, que se encuentra en el número de grados que establece la teoría, se dice que ese aspecto funciona en toda su plenitud, con toda su fuerza. Allí se le llama partil. Cuando un aspecto es exacto, es decir, partil, tiene su mayor impacto. Vean cómo la teoría prevalece en función a que mientras más exacto sea el aspecto, más poder tendrá ese aspecto dentro de esa carta astral. Y un aspecto partil puede contra cualquier otro aspecto similar que tenga una orbe, es decir, un margen de tolerancia. Sin embargo, el efecto de un aspecto se puede sentir durante algún tiempo, antes o después del momento en que es exacto o partil. Entonces, acá viene el tema de la orbe. Obviamente, a medida que el aspecto se va acercando al partil, mucho más fuerte se convierte. De acá viene el término entonces de orbe, que es el margen de tolerancia que se acepta para generar el aspecto aunque esté lejos del término partil, es decir, que esté lejos de la distancia exacta establecida por el aspecto. Cada aspecto va a tener un número de grados, cada aspecto tiene una naturaleza y cada aspecto va a tener una clasificación entre armónicos o inarmónicos. Ese rango de acción antes o después del partil o el exacto es un aspecto, se toma en cuenta para generarlo y se llama orbe. Entonces decíamos que con el orbe se permite un rango de acción de unos grados antes y después del punto exacto o partil. Son unos grados de tolerancia en donde se manifiesta igualmente el aspecto. Pero en la medida que se aleje de su punto exacto, partil irá disminuyendo su influencia y lentamente el aspecto se va disolviendo. Vamos a entender esto de los aspectos partiles. Veamos a la izquierda a Mercurio y a la derecha vemos la Luna. Mercurio, observen que está a 12 grados de Libra y la Luna se encuentra a 12 grados de Géminis. Están en el mismo grado, en dos signos distintos, pero están en el mismo grado. Y vemos una línea en el centro que los está uniendo, por lo tanto ellos están generando un aspecto. Al estar ambos planetas en el mismo grado, 12 y 12, ¿okay?, y tomando en cuenta la distancia angular entre ambos, se dice que ambos están en trígono. Pero este trígono es de mucha fuerza porque es partil. Si existiera la orbe, es decir, esa tolerancia, a medida que se aleje el aspecto del partil y del exacto, como decíamos antes, va disminuyendo su energía o su fuerza.
Vamos a seguir entendiendo esto. Tomemos como ejemplo el trígono que se da cuando dos planetas están a 120 grados de distancia. Veamos el ejemplo anterior. La Luna a 12 grados de Géminis y Mercurio a 12 grados de Libra. Veremos entonces de dónde sale esto de que ellos están a 120 grados y que ello constituirá un trígono. Obviamente quiero aclarar acá que la idea de esta lámina es decirles, enseñarles de dónde salen los números. Sin embargo, hoy en día con los programas astrológicos que existen en el mercado, ellos perfectamente van a hacer los cálculos por ustedes. Vamos a contabilizar los grados para ver de dónde salen entonces los 120 grados que decíamos que constituye un trígono. Y decimos que del 12, es decir, del grado 12 de Géminis hasta el grado 12 del siguiente signo, que es Cáncer, hay 30 grados. Acá hay que recordar que los signos poseen 30 grados. Recuerden esto es parte del primer módulo. Los signos poseen 30 grados y empiezan desde 0 hasta 29. También conocen los números siguientes, que serían los minutos y los segundos. Ahora bien, lo que pueden cambiar en grados serían las casas astrológicas dependiendo del sistema de domificación que se utilice, esto es, dependiendo del sistema de división de casas que se usa. Ahora bien, seguimos con el ejemplo. Entonces, del 12 de Géminis al grado 12 del siguiente signo, que es Cáncer, tengo 30 grados. Del grado 12 de Cáncer hasta el grado 12 del siguiente signo, que es Leo, tengo los siguientes 30 grados. Del grado 12 de Leo hasta el grado 12 de Virgo, tengo otros 30 grados. Pero no he llegado todavía, porque recordemos que Mercurio está a 12 de Libra, entonces me falta contabilizar eso. Entonces, del grado 12 de Virgo hasta el grado 12 de Libra están otros 30 grados. Si yo sumo esto, me está dando los famosos 120 grados. En este caso, partiles exactos, porque estamos hablando de dos planetas que están en una distancia, pero en un grado similar, 12 grados y 12 grados, y eso es lo que va a generar, en el caso específico de este aspecto, que se convierta en un aspecto partil. En este aspecto de trígono es de regla, lo que diríamos que es de librito. ¿Por qué? Porque es la distancia que dice la teoría y, como decíamos antes, es y se constituye en un aspecto partil. Veámoslo acá de otra manera, vamos a verlo de otra forma para entender esto. Vemos igualmente la Luna a 12 grados de Géminis y a Mercurio a 12 grados de Libra. Entonces iniciamos el trabajo. Tenemos de 12 grados de Géminis al grado 12 de Cáncer, aproximadamente ponemos que donde termina la vinculación de ese cosito rojo es el grado 12. Entonces ahí estarían los primeros 30 grados. ¿Okay? Sería del 12 de Géminis, lo mismo que vimos hace rato, pero lo vamos a ver de una forma más gráfica. Ahora bien, desde ese mismo grado 12 de Cáncer hasta el grado 12 de Leo tendríamos los otros 30 grados y acá se están configurando. Desde el grado 12 de Leo hasta el grado 12 de Virgo tendríamos los otros 30 grados. Y acá lo vemos. Y finalmente, desde el grado 12 de Virgo hasta el grado 12 donde está Mercurio en Libra, tendríamos los otros 30 grados finales. Cuando se suma todo esto, obviamente me da 120 grados. Ok, entendiendo ahora, vamos a ver el concepto de orbe. Vamos a tomar un ejemplo. En el caso que hemos estado conversando del trígono, la teoría dice que debe darse en 120 grados de distancia.
pero que se permite un margen de tolerancia de 7 grados hacia adelante y hacia atrás, en donde igualmente se va a configurar el aspecto de trígono, aunque no sea como dice la teoría y se aleje de partir. Acá es importante mencionar algo y tener presente algo. Cada autor o cada grupo de astrólogos maneja orbes a veces distintas. A veces el trígono te dice un margen de tolerancia de 10 grados, otros dicen que de 5, otros dicen de 6, otros dicen de 8. Yo estoy colocando 7 grados de tolerancia, ¿ok? Lo importante de esto es que mientras más alejado se encuentre la expectación, es decir, los grados, más débil va a ser el aspecto. Dicho de otra manera o al revés, mientras más cerca el aspecto se encuentre a su condición partil y exacta, más fuerza tendrá ese aspecto. Ahora veamos. Decimos que en este caso del trígono va a tener un margen de tolerancia de 7 grados hacia adelante y hacia atrás. Vamos a ver con un ejemplo esto. Acá tenemos el trígono, una orbe de 7. Recuerden, la orbe no es que el trígono se da a 7 grados, el trígono se da a 120 grados. Lo que es la orbe que se permite en el caso del trígono y que estamos mencionando acá es un margen de tolerancia de 7 grados. Ok, veamos. Él te dice que puede haber 7 grados hacia atrás y 7 grados hacia adelante. Es decir, que me permite ese juego para que igualmente yo pueda constituir, o se pueda constituir, mejor dicho, el aspecto del trígono. Entonces, acá tendríamos esos 120 grados menos 7. Si es hacia atrás, yo debo contar dónde se está estableciendo el grado partil, que es 120. Es decir, la teoría me dice 120. Si yo voy hacia atrás, le quito a esos 120 7 grados y me queda en 113 grados. Si voy hacia adelante, es decir, que me dice que 7 grados ahora adelante, yo tomo los mismos 120, porque es de donde debo partir, y le voy a sumar 7 grados, lo cual significa que me daría 127 grados. ¿Qué significa esto? Que un aspecto de trígono se va a generar ¿desde dónde a dónde? El trígono se dará entre planetas que se encuentren entre 113 grados hasta 127 grados. Entonces, todo planeta que se encuentre a 113 y hasta 127 grados uno del otro, podríamos considerar que se ha convertido o se ha constituido en un trígono. ¿Cuándo sería entonces entre 113 y 127 el aspecto partil? ¿Cuándo lo consideraríamos partil? Cuando la distancia entre esos dos planetas sea de 120, de acuerdo a lo que dice la regla. Mientras más potente sea el planeta en su importancia para la personalidad del individuo, más grados de orbe se le permite. Se dice que, por ejemplo, la luna y el sol, los aspectos que genera él, se le pueden permitir hasta 10 grados. Hay algunos aspectos, por ejemplo, que se le puede permitir menos grados. Y va a depender, como decíamos acá, de la importancia del planeta. Pero eso ya está configurado. Sin embargo, el grado de tolerancia o de orbe puede variar entre un autor y otro. No se compliquen cuando encuentren dentro de la literatura astrológica diferentes grados en relación al orbe. Lo que no va a variar jamás va a ser lo que se establece en teoría. Es decir, nunca un texto va a decir que un trígono se genera, por ejemplo, a 128. No, siempre va a ser a 120 porque esa es la regla. Lo cierto es que cuando más ajustamos la orbe de los aspectos, más intensos será los rasgos entre ellos. Es decir, mientras más esté ajustado a lo que llamamos partil, más fuerte se da. Lo que significa que mientras más se aleja un planeta del otro y se genera más grados en ese transcurrir, obviamente el aspecto que se esté manejando va perdiendo
fuerza y validez dentro de la carta. Cuando se introduce el concepto de orbe, nos indica que para la configuración de los aspectos se permite entonces un rango de acción de unos grados antes y después del punto partil. Repito esto porque es importante tenerlo en cuenta. Aunque los programas astrológicos me están haciendo el trabajo, debemos también saber de dónde está saliendo la data, de dónde sale esa información y cómo se genera esa información. Son unos grados de tolerancia en donde se manifiesta igualmente el aspecto. Es decir, yo no puedo decir que a 113 grados, 114 grados que se me genera el aspecto de trígono será un trígono, porque no se está dando a 120, sino porque por ese margen de tolerancia me lo está permitiendo. Pero en la medida, como decíamos, que se aleje de su punto exacto o partil, irá disminuyendo su influencia y lentamente el aspecto se disuelve, se va disolviendo. Como sabemos, actualmente las distancias entre los planetas es calculada por programas especialistas en astrología. Acá vemos en esta carta astral, en esta carta cualquiera, unas líneas que están dibujadas en el centro, que es la que va a indicar la relación que existe entre los planetas. Si notan, cada línea sale de un planeta y llega a otro planeta. De acuerdo a la distancia que exista, se va a configurar. Una vez que nosotros aprendemos la teoría de los aspectos, ya podemos mirar la carta sin necesidad de buscar otro material y ya reconocemos el aspecto que está allí dibujado. En estos programas se define entonces la distancia o el orbe que tendrá cada aspecto y que será visible en la carta astral, y también muchos programas te van a arrojar algo que llamamos aspectario. Este es el aspectario. Algunos lo van a tener, es decir, algunos programas lo tienen la carta, la imagen de la carta, es decir, la carta astral, el círculo, y otros tienen aparte, se les coloca esto que llamamos aspectario. Esto es algo que es muy importante decirles, que al inicio es importante reconocer tal vez al estudiante el aspecto a través de un aspectario, pero no se acostumbren siempre a mirar el aspectario para reconocer el aspecto que se está configurando dentro de la carta astral, porque se van a generar o va a generarle un mal hábito que no es el adecuado. Acá uno puede ir corroborando. Hay muchas cosas que hay dentro del aspectario. Me dice la distancia, me va a decir si es aplicativo, separativo, qué tipo de aspecto se está generando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a inicio podemos mirar el aspectario, pero recuerden siempre mirar la configuración de la carta. Un astrólogo ya formado nunca mira el aspectario a menos que quiera corroborar algo, sobre todo con los aspectos que son los aspectos menores o los aspectos exóticos que se les llama. Pero uno generalmente mira es la carta, porque uno estudió para interpretar ese simbolismo que está en la carta astral. Los aspectos, ahora vamos a mirar esta división como abreboca de lo que son los aspectos, sin haber dicho qué son los aspectos ni cómo están generados, pero vamos con este abreboca. Los aspectos están divididos entonces en aspectos mayores, en aspectos menores. Los aspectos mayores son los más importantes para la perfecta interpretación de una carta astral. Se recomienda que se aprendan muy bien antes de aprender los aspectos menores. Es importante que el estudiante reconozca muy bien los aspectos mayores y luego vaya integrando poco a poco los aspectos menores. Cada aspecto tiene un símbolo que, al igual que los signos y los planetas, es importante que se aprenda a la perfección. Veamos los aspectos mayores. Acá tenemos la conjunción. Este sería el sextil. Este es la cuadratura. Estoy colocando es la imagen, la figura, el símbolo de cada uno de ellos. Acá tenemos el trígono. Este sería el quincuncio.
y esta es la oposición. Existe mucha controversia en relación a la ubicación del quincuncio como un aspecto mayor o un aspecto menor. No importa, vamos a dejarlo como un aspecto mayor, aunque muchos de los textos lo van a encontrar como un aspecto menor. Veamos ahora un cuadro de estos aspectos mayores. Veamos. Decíamos que esta es la conjunción. La conjunción se genera a 0 grados. La orbe de 10 grados, dependiendo. ¿Okay? Esa es la orbe, margen de tolerancia. Una palabra clave para la conjunción podría ser énfasis. Este es el sextil. El sextil es un aspecto que se genera en una distancia angular de 60 grados y se dice que con 2 signos de separación. Acepta una orbe de 5 grados. Fíjense que la orbe bajó, se disminuyó, siendo la conjunción de mayor importancia porque se les está dando una orbe mayor. La palabra clave del sextil sería oportunidad. Acá tenemos la cuadratura. La cuadratura se da, de acuerdo a la regla, a 90 grados. La orbe permitida sería 7 grados, otros autores pueden indicar que hasta 10 grados. La cuadratura, la palabra clave es reto. Ahora tenemos aquí el trígono, y el trígono, la distancia es de 120 grados. La orbe podría ser 7 grados, algunos autores pueden llegar hasta 10 grados. La palabra clave es fluir. Tenemos acá la oposición. La oposición es un aspecto que se genera a 180 grados. La orbe permitida sería hasta 8 grados. Y la palabra clave sería conocimiento. Finalmente tenemos el quincuncio, que se genera a 150 grados, con una orbe muy pequeña de 3 grados o de 2 grados. Y la palabra clave del quincuncio sería reajuste. Veamos ahora un listado de aspectos menores. Tendríamos el semisectil, que es la mitad de un sectil. Teníamos una semicuadratura, esto que sería un quintil, esto que sería una sesquicuadratura, y acá que estaríamos hablando de un biquintil. Si lo vemos más extendido con orbe, grados y orbes, tendríamos semisectil, que serían 30 grados. Semisectil es la mitad de un sectil. La orbe permitida sería de 2 grados. En los aspectos menores la orbe es muy pequeña. La palabra clave sería reactivo. La semicuadratura se genera 45 grados. La semicuadratura es la mitad de una cuadratura. Recuerden, la cuadratura es de 90 grados. La mitad, 45, está constituyéndose en una semicuadratura. Puede llegar hasta una orbe de 3 grados. La palabra clave sería irritante. Tenemos el quintil. El quintil se genera a 72 grados, con 3 grados de orbe, y podría estar hablándonos de un talento. Acá tenemos la sesquicuadratura. La sesquicuadratura es como si agarráramos una cuadratura y una semicuadratura y lo sumáramos. Serían 145 grados. La orbe es de 2 y puede ser abrasivo. Tenemos ahora el biquintil, que se da a 144 grados, es decir, biquintil es como 2 quintiles, 72 y 72, 144. 3 grados de orbe. Podría ser un elemento armónico en el plano mental. Estas palabras clave son simplemente algo que se les coloca para
para que más o menos vean por dónde va el tema del aspecto, pero eso va a depender de muchas otras situaciones. Veamos otros aspectos menores a quienes podríamos llamar también como exóticos. Acá tenemos oncil, decil, novil, sectil, no es el sextil con X, sino este es con P, septil, bioncil, quintil, y aparte tenemos el binovil, el trioncil, el biseptil, el tridecil, cuatrioncil, biquintilio, el triseptil, el trinovil y el quinoncil. Son muchos aspectos. Por eso les decía al inicio, tomen los aspectos mayores, apréndanse los aspectos mayores y luego van incorporando de acuerdo a la importancia los aspectos menores, como la sesquicuadratura, la semicuadratura, hablábamos del quintil, del biquintil, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos acá algunos de estos aspectos menores. El oncil se genera a 33 grados con 2 de orbe, podría generar rebeldía a lo establecido. Decil o semiquintil se genera a 36 grados, 2 grados de orbe, puede hablarme de orden, estructura, carrera. Novil a 40 grados, 2 grados de orbe, veamos que los grados de orbe de los aspectos menores han disminuido a 2, mientras más cortito porque son aspectos menores. Puede hablar de creación, redención. El septil con P, no con X, está en 51 grados, sería 2 de orbe, y puede hablar de soledad, misterio, sabiduría. El bioncil a 66 grados, 2 de orbe. El quintil a 72 grados, 2 de orbe, y me podría hablar de talentos sutiles. Verán que en el bioncil no fue que se me olvidó colocar la palabra clave, simplemente no la coloqué, y en los siguientes tampoco se va a colocar, porque hay que ir entendiendo cómo se van manejando estos aspectos menores. Veamos el cuadro final de estos aspectos menores. Tendríamos el binovil a 80 grados, trioncil a 99 grados, el biseptil con P en 103 grados, el tridecil en 108 grados, el cuatrioncil en 132 grados, el biquintilio a 144 grados, el triseptil con P 154 grados, y siempre repito cuando va con la P para que no nos confundamos, porque existe un aspecto mayor con X que se llama septil. Y tenemos acá el trionvil, que sería 160 grados, y el quinocil, que sería 163 grados. Acá tendríamos un esquema casi general de todos los aspectos, tanto mayores como los menores, y algunos de ellos llamados hasta exóticos.